Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a estas conferencias, a este ciclo taller del jueves del egresado, llamado Pedagogías Emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad. El día de hoy, en nuestra séptima conferencia, llevamos un poquito más allá de la mitad, ya estamos próximos a terminar con esta estrategia. Vamos a trabajar el tema de microlearning, posibilidades y herramientas para flexibilizar un curso. Entonces vamos a aprender sobre esas metodologías que se aplican en la educación virtual y cómo se pretende que esas metodologías se dividan en pequeños contenidos. Así que hoy nos acompaña Miguel Ángel Fuentes Salazar. Él es licenciado en Comunicación Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es experto en docencia virtual y hace parte de la planta docente de la Institución Técnica Millennium. Asimismo, es integrante del colectivo Imparciales, Red de Acompañamiento Docente. Así que recuerden que vamos a estar compartiendo entre todos, empiecen a compartir sus experiencias y sus estrategias a través del chat, siéntanse con la confianza de hacer preguntas, que aquí la idea es que podamos participar y aprender entre todos. ¿Listo? Entonces, Miguel Ángel, bienvenido a este ciclo taller. La palabra es suya. Muy buenas tardes a todos, cordial saludo a todos los que estén conectados. Muchas gracias al profe Stewart por esa introducción. Como él lo dijo, pues mi nombre es Miguel Ángel Fuentes Salazar. Pues, los títulos que tengo son de maestro virtual y licenciado en comunicación informática educativa. También hago parte del colectivo Imparciales, red de acompañamiento docentes, y en este momento trabajando en la planta de la institución técnica Millennium, en la sede de Pueblo Rico. El tema que nos acontece en este momento es el microlearning, ¿cierto? Este es un tema que va más ligado al estudio en la web, a la enseñanza en la web. Sin embargo, mi idea es que entre nosotros vayamos construyendo una forma de estar flexibilizando nuestros cursos, ya que si bien esto se ve más reflejado en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, también conocidos como ABA, es importante entender cómo podemos guiar eso desde nuestras clases que están en este momento, en las condiciones del confinamiento, pues tenemos esta posibilidad de poder flexibilizar todo lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, comenzando de una vez, el microlearning es un modelo de aprendizaje orientado a la fragmentación de contenidos didácticos de duración corta para poder visualizar en cualquier momento y lugar. El término no es para nada nuevo, de hecho ha sido tratado desde los 90 con la idea del diseño microcurricular. Sin embargo, es el profesor Theo Hughes de la Universidad de Innsbruck en Australia el que nos da como la primera vez, el primer término, la primera definición, y nos pone este término del microlearning en el 2002, como les comentaba, nos lo pone en juego. No hay como muchas diferencias al respecto de qué pueda significar. Me gustaría recalcar como estas tres cosas, esos tres componentes que están acá abajo en la segunda definición, que es el aprendizaje informal, el aprendizaje personalizado y multidispositivo. En la conferencia anterior pudimos ver que estamos hablando del B-Learning, el M-Learning y el E-Learning. Esto va muy guiado de la mano, sobre todo en el M-Learning, que es el aprendizaje por medio de dispositivos móviles, ¿cierto? Cuando decimos que el aprendizaje informal abarca los espacios sociales, no solamente estamos hablando de foros, de blogs, sino que también estamos recalcando Facebook, redes sociales, Twitter, Instagram, y también, como no, los nuevos espacios en los que los jóvenes están interactuando hoy en día, que bien podría ser Twitch, podría ser Discord, podría ser TikTok. En estos días estuve explorando una nueva que se llama Vigo Live, y todos estos espacios hay que empezar como a entenderlos como parte de nuestra labor también, comprenderlos. Cuando hablamos de que el aprendizaje personalizado, estamos hablando de que ese normalmente es un aprendizaje autodirigido, por lo que los estudiantes en un ambiente virtual de aprendizaje normalmente se ponen a indagar, se ponen a averiguar qué es lo que hay. Va muy de la mano con las estrategias metacognitivas, porque la idea es que ellos aprendan por sí solos, en estos casos, cuando son las aplicaciones y las plataformas que ya están montadas. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas plataformas que los usan más así.
Y cuando decimos multidispositivo es que no solamente en celulares, sino en computadores, en tabletas, y lo que podría ser utilizar para poderlo ver en cualquier momento y lugar, como refleja la definición. Las características de esto es que tienen que ser breves, pequeños contenidos de información con tareas breves. Normalmente son unas secuencias en las cuales se ven videos de 5 minutos hasta videos de 10 minutos o hasta de 20. Hay un poquito de diferencias entre al respecto a la duración. Muchas personas piensan que máximo 5 minutos ya es mucho porque pues estamos en una época en la que la juventud se dispersa muy rápido, la atención es muy volátil, entonces muchas veces se tiene como en 5 minutos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que nosotros también hacemos encuentros sincrónicos, podríamos estar pensando también en encuentros de máximo media hora, claro, esto teniendo en cuenta todo lo que vayamos planeando. Por continuo, estamos hablando de que esto es flexible para que ellos puedan estar haciendo la ruta de aprendizaje que nosotros les hacemos normalmente en un ambiente virtual de aprendizaje, un índice, y en ese índice ellos pueden estar interactuando con todos los contenidos sin tener que seguir una secuencia lineal. Y obviamente retroceder por si tienen que repasar algún tema o hacer otra actividad, si quieren hacer otro juego, porque la idea es que esto tenga esta diversidad de formatos y de herramientas, como lo dice la característica contextual, que el mayor lo que quiere decirnos es que tenemos que tener todos estos formatos, videos, audios, imágenes, mapas conceptuales, mapas mentales, sopas de letras para abarcar lo que serían las actividades, juegos, presentaciones interactivas, que en este caso, en las presentaciones interactivas es que más me gustaría recalcar, ya que es una buena forma de empezar a hacer como muy didáctica, muy dinámica, perdón, la presentación de nuestros contenidos. Eh, por otro lado, también el gradual, que siempre se intenta comenzar desde lo más simple y llegar hasta lo más complejo. Normalmente cuando comenzamos desde lo más simple estamos hablando de videos de 1 minuto con un objetivo de aprendizaje basado en esa cápsula, también se le llama cápsulas de aprendizaje, eh, basado en esa cápsula, 1 minuto con un objetivo de aprendizaje y consecuente la actividad, y así sucesivamente hasta llegar hasta los puntos más complejos. Cuando hablamos del informal, pues ya como les comentaba anteriormente, es abarcando todos esos espacios que podríamos llegar con los estudiantes. Y pues yo creo que en la conferencia pasada hablábamos sobre cómo utilizar también Facebook, por ejemplo, de cómo podríamos ver a Facebook como una herramienta para abordar nuestros propios contenidos. Cuando hablamos del concepto de granular, que es muy importante en esto, es que cada componente, cada cápsula es un grano y por ende tenemos que darle la prioridad como de solo un objetivo a ese grano y que él se conecte con lo que es siguiente. Por ejemplo, yo no le voy a enseñar a los chicos a sumar sin antes haberles enseñado a contar, ¿cierto? Pues hablando pues de las matemáticas más elementales. Entonces, así consecuentemente vamos a estar dándoles los contenidos teniendo en cuenta cómo van a estar interconectados, cómo es la jerarquía de cada cosa. Y la pregunta es para ustedes también, profes, ¿qué espacios informales han usado en sus clases y cómo los han usado? Yo, por ejemplo, en este momento he utilizado como bastantes memes, me parece una herramienta bastante buena, pero pues, no sé, quiero escucharlos a ustedes, ¿qué les parece? No sé si haya alguna participación. Recuerden, profes, que pueden levantarnos las manos y les habilitamos el micrófono para que puedan compartir sus experiencias. En este momento estamos compartiendo experiencias sobre espacios informales o estrategias informales que han usado en sus clases. Bueno, pues mientras tanto, mientras algún profe se anima, yo les voy mostrando estos dos memes que me parecieron muy óptimos en esta ocasión y sobre todo en el confinamiento, que pues los he encontrado scrolleando. Scrollear pues es bajar en el feed de Facebook o de Twitter, ¿cierto? En los cuales he visto como los muchachos quejándose de cierta forma de, de cómo se están presentando las clases en la virtualidad, ¿cierto?
El primero, el que está acá a la izquierda, me parece muy curioso porque muchas veces vemos a YouTube como un espacio en que está como nada más para música, para películas, algunas personas ven ahí películas, etcétera, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los youtubers es uno de las personas, de los formatos, el formato de youtuber es el de los que más consumen los chicos, ¿cierto? Hay muchos youtubers que es de divulgación y que podríamos anexarlos a nuestras clases como para tener en cuenta, no sé, algunas competencias de pensamiento crítico. Por otro lado, Netflix, yo creo que Netflix es lo que más están consumiendo hoy en día los chicos, o Amazon Prime. Hay que también estar indagando los otros espacios. Y pues este meme, que es un clásico, que es de apretar las manos, pues no es cuestión de desprestigiar el colegio, pues al contrario, es una gracia que ellos tienen. Me hace acordar también de que hace poquito vi uno en el cual ellos comentaban de que el espacio que normalmente nosotros le decíamos a los chicos que el espacio del colegio no era para dormir. Entonces ellos ahora cuando están durmiendo en la casa, piensan que el espacio de la casa es para dormir. Entonces, es un meme. Hay que entender de que este tipo de cosas es muy natural en la virtualidad. Y este otro de acá, yo creo que todos hemos sido ayudados por alguna persona que no conocemos en Yahoo Respuestas, ¿cierto? Y años después, y esto hace parte y todo de uno de los verbos que están contemplados en la taxonomía de Bloom de la era digital, que es el googlear. En este caso, pues encontramos en Yahoo, ¿cierto? Pero siempre los encontramos desde el medio del Google, ¿cierto? Y en esto podemos decirles, bueno, chicos, busquen este significado, googleen, literal, ese es el objetivo que se le ha dado hoy en día. Y pues claro, pues nunca, no falta que la respuesta de Yahoo que nos ayude a salvarnos de algún problema que hayamos tenido, de alguna incógnita que hayamos tenido en algún momento, ¿cierto? Miguel, por acá el profesor Dani Sánchez nos comparte que él como estrategia informal ha implementado los GIFs, que cuando se va a generar un tipo de felicitación al estudiante, por ejemplo, la realización por la realización de sus actividades o por su participación, él les hace el envío de ese tipo de material. Es muy importante. De hecho, estos formatos de GIF, estos formatos de stickers, estos formatos, eso me parece una de las, ayuda mucho a lo que es una de las prioridades de la virtualidad, que es la moderación de comunidades. Cuando nosotros estamos en un grupo de WhatsApp, hay que tener mucho cuidado también de qué es lo que decimos, porque puede que los chicos se cojan el espacio como para tenerlo de interacción y burlarse, ¿cierto? La idea es que también saber cómo moderar los estos, saber cuándo es necesario tener una conversación cerrada y cuándo podemos dar ese tipo de GIFs, cuándo podemos en verdad darles una felicitación así, darles un sticker. Y me parece que todo GIF en ese sentido es válido. La profesora Jenny Jaramillo también nos comparte que ella utiliza el emoticón y creería yo que esa estrategia del emoticón también permite a veces hacer votaciones o mostrar estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las estrategias que utilicemos. Adicionalmente, la profesora Luz Arriana Durango nos dice que a través de WhatsApp, como nos ha tocado a muchos docentes trabajar, se han creado los stickers con las valoraciones que el colegio implementó para la virtualidad. Eso es muy bueno, es muy buena idea, pues haber hecho stickers para dar una valoración, muy excelente, me parece una muy buena estrategia. Bueno, entonces pasemos ahorita a ver la parte más compleja que es la preparación, ya que esto al ser un abordaje de un curso entero, pues no es ajeno a un diseño curricular, a un plan de estudios exactamente. Hay que tener en cuenta de que antes de montar todo nuestro ambiente virtual de aprendizaje, que nada en nuestra disciplina es improvisado, pues hay que prepararlo. Cuando se habla de que un objetivo de aprendizaje, estamos hablando de los niveles superiores, porque si bien tenemos, por ejemplo, una secuencia de 10 videos hablando de, no sé, el tema de las operaciones básicas de matemáticas, esta secuencia tiene que tener normalmente un objetivo de los niveles superiores, que está en analizar o en aplicar o en evaluar, que en evaluar es uno de los que está más congeniados hoy en día en la taxonomía de Bloom de la era digital. Y por otro lado está el objetivo de la cápsula. El objetivo de la cápsula es normalmente los niveles inferiores, que están recordar y comprender. Por ejemplo, un video de un minuto en el cual, o bueno, de 2 minutos en los cuales yo les enseño a los chicos cuáles son los números, está perfecto.
Y pues ahí puede estar, hay muchísimos verbos. Obviamente la herramienta de la taxonomía de Bloom es una de las que más nos ha ayudado en nuestra labor, ¿cierto? Esto del contenido estructurado, pues ya les mencionaba anteriormente que lo importante es estar dando desde lo más simple hasta lo más complejo y darles el índice. Yo más adelante les voy a mostrar el índice que yo les hice a mis estudiantes en Pueblo Rico para darles, porque obviamente quise implementar esa estrategia de microlearning con ellos y pues ahí lo tengo estructurado. La idea es que vaya desde lo simple hasta lo complejo, como les repito, y que los primeros objetivos sean, digamos, que sean abarcados con un minuto, con un quiz. También si se puede utilizar un Kahoot, si se puede utilizar un EducaPlay, todo es válido, pero teniendo en cuenta que les estamos dando a cada cápsula un objetivo de aprendizaje. Un tico, bueno, ya. Lecciones cortas, pues aquí podría estamos redundando un poco, pero es muy importante entender de que si, si bien un video de 15 minutos tampoco es tan malo, pues hay veces que los estudiantes no consumen todo ese tiempo ni tampoco prestan toda esa atención cuando están viendo un video. Por ejemplo, el profesor Stewart lo mencionaba en su conferencia, que muchas veces cuando estamos en los encuentros sincrónicos, muchas veces se hacen como el multitasking, que están lavando la loza, muchos están durmiendo o están desayunando y no están prestando atención como tal a las clases. Es por eso que este microlearning es muy importante, ya que les damos videos de, no sé, de un minuto, 2 minutos, y ellos así pues ya van entendiendo, van tomando sus propios aprendizajes y van tomando en cuenta su propio ritmo de aprendizaje, que me parece algo muy primordial tener en cuenta los ritmos de aprendizaje y también los estilos, por lo cual le damos tanta diversidad de formatos. Con lecciones prácticas, aquí vale mencionar de que esto, como también les dije, como es un abordaje de un curso, pues obviamente no es ajeno a todo lo que son los métodos, las metodologías y los modelos. Eh, Me parece muy importante ahí mencionar el aprendizaje significativo, ya que es necesario darles una aplicación y ejemplificar muy bien a los chicos. Tener en cuenta también los conceptos, los conocimientos previos que tengan ellos. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me ha parecido muy curiosa últimamente sobre la hija de la señora de la verdulería de acá del barrio, y es que ella la pone también a hacer las cuentas y a atender. Me parece un ejercicio demasiado valioso porque a veces pienso que ella se cuenta más rápido que yo, hasta hace las operaciones más rápido que yo, ya no utiliza calculadora y es increíble, o sea, si uno pudiese anexar ese tipo de trabajos, eso sería un aprendizaje basado en proyectos, sería perfecto para ellos. Cuando hablamos de Y medir que resultados, sí. Qué pena, le interrumpo por acá. La profesora Claudia Jiménez nos comparte una estrategia bien interesante y es que ella utiliza los emojis como estrategia de asistencia para saber quiénes están conectados al grupo de WhatsApp y los GIFs para recomendación de lavado de manos y permanecer en casa. También Ah, las imágenes relacionadas con los temas de los talleres y pequeños videos motivacionales, además que les pide opinar al respecto comparado con lo que ven en casa. Entonces me parece una estrategia bien interesante. Aparte les voy a compartir también por el chat un video tutorial para agregar una extensión en Google que permite tomar asistencia también en las reuniones o en los encuentros de Meet. Entonces es bien chévere también creando herramientas que nos sirva en esa estrategia de tomar la asistencia. wow, es muy bueno y de hecho contempla algo que no estamos teniendo en cuenta en estas épocas del confinamiento y son las competencias emocionales. Yo creo que eso es algo que tenemos que estar eh, teniendo muy importante en nuestra labor, porque tanto como nosotros, ellos también se sienten estresados. Y además de eso de utilizarlo para la asistencia, me parece también una estrategia demasiado buena, demasiado innovadora. Bueno, las lecciones cortas, bueno, lecciones prácticas. No, perdón, iban a medir resultados, qué pena con ustedes. Eh, con medir resultados también acá cabe mencionar la evaluación, que es un nuevo término que está surgiendo, que es esta evaluación que se está dando en el medio virtual. ¿Y qué es lo innovador de esto? Que normalmente las herramientas ya dan la retroalimentación a los chicos. Y es muy importante porque nosotros a veces llegamos, bueno, nosotros no, porque tal vez hay algunos profes que no tienen en cuenta que la evaluación de solo calificar y de estar como teniendo en cuenta como que cómo va el pelado, sino que literal tenemos que estar pensando en cómo lo está entendiendo,
en cómo podemos darle una mejor herramienta, qué le podemos aconsejar a ellos. Y en esto, pues las herramientas que han estado surgiendo, tanto como Genial y que da una buena forma de hacer presentaciones interactivas, que además de eso le puede hacer un quiz, hasta como Storyline, que es una herramienta que me parece muy innovadora, que nos ayuda también a hacer presentaciones interactivas o también videos, todo dependiendo de cómo queramos hacer, de cómo queramos montearlos. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de ellos, ¿cierto? Y claro, tener en cuenta que la evaluación también va desde el momento del diagnóstico, también tener muchas actividades formativas, que eso es lo que más se ve en el microlearning, ya que pues la mayoría de las píldoras que van enfocadas a los ejercicios suelen ser de evaluación formativa. Y ya dejar hasta lo último, obviamente, lo que sería la sumativa. En esta idea, el profesor Teo Hyuk también nos da como estos tres niveles que se ven reflejados también desde el diseño microcurricular, que son los niveles macro, que pues es el mismo currículo como tal, y yo creo que ahí no tenemos como forma de tocar, ya que el currículo no da la misma institución. De nosotros podemos empezar a intervenir desde el nivel meso y desde el nivel micro, ¿cierto? El nivel meso son los temas o lecciones, están totalmente en nuestro plan de estudios. ¿Y cómo empezamos a hacer esto? Pues bueno, hay un caso que me parece muy particular y más adelante ahondaré más en él, que es sobre una estrategia que hicieron en México que se llama el SICAM. En ellos hacen un proceso de descontextualización del plan de estudios. ¿Qué es eso? Pues cogen y ven qué materiales pueden utilizar, qué temas pueden utilizar para darlos en video, qué temas son mejores para dar en un audio, qué temas pueden ser mejor presentarse en una presentación interactiva, qué temas puede ser mejor eh, darle como una actividad más densa, como, no sé, hacerles hacer un podcast, que me parece una de las actividades más importantes de esta época, de la digitalidad, hacer podcasts, hacer videos, editar videos, etcétera. Y con los micro, y con el nivel micro, aquí es cuando ya empezamos a darle el objetivo de aprendizaje a cada componente que ya hicimos. Bueno, si ya tenemos todos los formatos que vamos a utilizar, sean las herramientas, sea EducaPlay, sea un video de YouTube, sea un podcast utilizando Spotify, lo que sea, ya en eso tenemos que darle un objetivo de aprendizaje, ya que en nuestra labor nada es improvisado. Este es el ejemplo del índice que les... ¿Sí? En el chat nos pregunta la profesora ahora Tatiana que si en este tipo de planeación se puede tener en cuenta las herramientas virtuales que manejan los estudiantes, ya que ellos pueden participar en la planeación de estas clases como una especie de trabajo colaborativo. A veces ellos saben más que los profesores. Claro, ¿no? Y eso es muy importante de estar preguntándoles y por eso les comentaba al principio que es bueno estar averiguando cuáles son los espacios de ellos y preguntándoles a ellos mismos. Eh, yo conocía, por ejemplo, Discord de una forma por lo que yo lo usaba, ¿cierto? Pero cuando empecé a ver que todos los jóvenes estaban utilizándolo, pues me parece muy importante. Y, por ejemplo, una estrategia utilizando Discord, que es como una emisora, por así decirlo, es como nada más hablar por medio de voz y estando en una sala. Y en esa sala pueden hablar varias personas y es nada más por voz. Me parece muy importante y normalmente lo utiliza la comunidad gamer. Eh, pues ellos están ahí metidos todo el tiempo y me parece primordial saber cómo poder utilizar eso. Yo pensaba tal vez utilizar Discord diciéndoles a ellos como una estrategia de gamificación, por ejemplo, diciéndoles a ellos que jueguen Assassin's Creed, que es un juego que normalmente tiene mucho contenido histórico. Le podríamos decir que vayan hasta ciertos lugares del mismo juego y averigüen ciertas historias, porque ahí se puede contar como, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cómo se dieron los acontecimientos, y bueno, pues ahí indagando, obviamente todo eso tiene que ser planificado, y pues claro, preguntarles a ellos qué es lo que más los pone a interactuar, es importante. Bueno, en el ejemplo que les estoy dando aquí, ven cómo comenzó desde una introducción y la introducción es más como la parte de conocer a los estudiantes. Hacer un foro en ese momento me parece primordial. Como decir, porque obviamente no podemos, en el medio virtual no siempre se puede decir que vamos a tener la conectividad con todos y vamos a estar sincrónicamente con todos. La idea es que en ese foro se presenten por medio de un video, por medio de un audio, así sea por el texto, de qué son lo que les gusta, quiénes son, eh, qué les motiva a ellos a estar haciendo ese técnico que están haciendo, etcétera.
Luego de eso llega, bueno, igual se me olvidaba decirles, ese índice es de la materia de aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa. Esto tiene dos componentes muy importantes, que es el componente administrativo y el componente informático. Yo, como tengo en cuenta esto del currículo integral, entonces yo lo que hago es, en la parte administrativa, los enseño de una vez a utilizar las herramientas de la ofimática, que están contempladas en el plan de estudios, pero pues lo más importante es saber cómo se aplican en una empresa. Entonces, por ejemplo, acá les enseño a hacer una base de datos, les enseño a hacer actas. Y claro, pues miren cómo va la jerarquía acá. Les enseño desde lo más básico, que es un computador, que créanme que muchos de ellos tampoco lo entendían, y llegar hasta lo que podría ser más útil y hasta lo más difícil, que puede ser bases de datos y hacer un backup, que me parece que es algo muy útil también para las empresas, tener como ese soporte de la información que es importante, pues valga la redundancia, ahí a la unidad administrativa es muy importante. Y bueno, eh, en cuestión de hardware y hardware primario y hardware periférico, ahí les voy enseñando a ellos exactamente cuáles son los componentes más primordiales y cómo funcionan. Con los sistemas de cómputo, ahí ya vamos adelantando y digamos yo tengo un video que hice para ellos, en los cuales les refiero pues cuáles son los distintos sistemas de cómputo, cuáles son los que más, por ejemplo, por su potencia, por la calidad de información, todo, etcétera, ¿cierto? Aquí solo es un ejemplo, claro, y ya vamos a ver más adelante los ejemplos de otras plataformas que me parecen que son muy primordiales en esta época, que podría ser como Khan Academy, edX y demás. Para ir como cerrando esta parte más teórica, les quisiera hablarles sobre el diseño microcurricular, ¿cierto? Y es que el tema del microcurrículo y el tema del microlearning pues han sido tratados desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, esta cita que saco del Comité Curricular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, nos habla desde 1999 cómo se venía viendo esto mismo. Aquí vale recalcar, y esperen, salgo un momentico presentación y les muestro cómo ellos tienen en unas gráficas, cómo lo tienen todo bien montado. A ver, está acá. Podemos ver cómo desde las estructuras microcurriculares, pero bueno, acá arriba se más. Ellos tienen dos propósitos de formación, ¿cierto? Que es la profesionalización y la fundamentación. Como podrán ver, aquí está la estructura macro. En las áreas tenemos aquí bien definidas la profesionalización y la fundamentación. Entonces, en profesionalización, perdón, está vejez, niñez, adolescencia, adultez. Y en la fundamentación tenemos cómo están acá las enfermedades infecciosas, la biología molecular, las neurociencias, el movimiento de postura, etcétera. Acá, como pueden ver, se van uniendo por medio de las líneas que están entrecortadas y las líneas que están juntas, cómo van juntando los dos componentes, y es que también se basa en un currículo integral. Para al final llegar acá, vean esta gráfica, así es como normalmente tendremos que estar haciendo nuestros cursos, porque hay que entender que todo, como dice el componente de granularidad, tiene que estar interconectado. No es darles, por ejemplo, cortarles un video en 3 partes y ese video fue totalmente descontextualizado después de la siguiente sección. Es entender de que todo tiene que tener como ese ciclo para que ellos estén explorando cada punto del ambiente virtual de aprendizaje. Ahora sí, volviendo un poquito con los ejemplos, quisiera mostrarles así de fondo ahorita así cómo es esto del SICAM. Esto fue hecho por el profesor Rodrigo, ya les digo un momentico, a José Martín Molina y David Romero. Lo que hicieron ellos es coger todo el plan de estudios, y me parece muy importante recalcar que esto es una estrategia que utilizaban como para repasar, porque las clases eran presenciales y eran en el Instituto de Monterrey, ¿cierto? Pero ellos crearon en ese momento en el cual apenas tenían el BlackBerry, eso es en el 2010, montaron una plataforma para ellos poder repasar basándose en la estrategia de las tarjetas de Leitner. Entonces,
por ejemplo, cuando ellos hicieron la descontextualización, se basaron, por ejemplo, en el tipo de recursos, y en ese tipo de recursos lo dividieron en tres formas, ¿cierto? Comunicación, presentación e interacción. Como era un BlackBerry, por ejemplo, no tenían en cuenta WhatsApp, no tenían en cuenta las videollamadas, sino como, si mucho, una llamada telefónica, los mensajes de texto, los correos, mensajería instantánea. En la cuestión de presentación tenían en cuenta, pues, eso sí, los formatos que podrían darse, el audio, los documentos, los videos, el texto. Y para la interacción, los simuladores, los juegos y las tarjetas de microcontenido, que es lo que les comento de la estrategia de Leitner. Acá al lado es como se veía la interfaz. Como pueden ver, tenían estos 5 componentes en esta primera parte, en los cuales aquí les dice cuántas veces tendría que repetirse. La estrategia de las tarjetas de Leitner es que mientras yo voy leyendo una tarjeta, si creo que la comprendí, pues son normalmente 5 tarjetas. Y si leo una tarjeta y la comprendí, la saco del montón. Y si leo la segunda y no la comprendí, va para atrás. Y así constantemente tengo que repetir hasta que yo diga que aprendí. Es algo muy autodirigido, sin embargo, era el primer intento de ellos para probar cómo podrían hacer un aprendizaje basado en la web y también en los móviles. ¿Qué es lo importante de esto? Que teniendo en cuenta que era la época del 2010, que nada de las tecnologías móviles y la revolución 4.0 como está hoy en día existía, pues estrategias así hoy en día podrían ser demasiado útiles. Por lo que ellos en las conclusiones sí demostraron que los estudiantes tuvieron mucha motivación a participar y como pues obviamente en el instituto les dieron los Blackberries, pues ellos más emocionados aún. Ya. Ahorita sí. Les voy a pasar a mostrar estas tres plataformas que he indagado últimamente que me parecen muy importantes. Khan Academy, se los mencioné, ya tiene tanto una plataforma como una aplicación, que la aplicación me parece muchísimo mejor. Tus clases de guitarra es una aplicación que he utilizado últimamente y maneja todo esto del microcontenido, pues del microlearning, de una forma muy eficaz, ya que te presenta tanto audio como texto, como video y hay muchos ejercicios que uno puede explorar y es muy autodirigido. Y edX es, digamos, la plataforma más usada por las universidades hoy en día. Ahí están anexados el MIT, Harvard, y bueno, ya les voy a mostrar cuál es más. Comenzamos con Khan Academy. Creo que la tenía como abierta por acá. Acá. Veamos un ejemplo de un video de microlearning. Coloca 3 ballenas en el cuadro. Vamos a tomar con el ratón esta ballena, sostenemos el clic y jalamos hacia abajo el dibujo. Ponemos una ballena, 2 ballenas, 3 ballenas. Comprobemos la respuesta. Es correcta. Vamos a hacer otra pregunta. Es muy parecida a la anterior. Coloca 3 tiburones en el cuadro. Tomamos este tiburón, abajo 1, 2 tiburones, 3 tiburones. Comprobamos la respuesta. Y es correcta. Vamos a hacer otra pregunta. Coloca 6 flores en el cuadro. Ahora nos tocaron flores. Bueno, es cierto, esto para contemplar es lo que les decía. La interfaz está hecha para que la secuencia siga dándose. Entonces el siguiente video ya nos dice cómo contar en orden. Nos Dura dicen, 4 cuenta minutos. las ballenas. El siguiente video nos demuestra cómo hacer una cuadrícula de números. El objetivo de este Vean video que es dura 7 escribir minutos los ya. números del Por acá al lado, obviamente, están las actividades, que es las mismas que estaban haciendo ellas en el video. Miren acá, práctica. Y así se da normalmente, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es estar interactuando con el contenido y con las actividades. Eso en caso pues de Khan Academy. Ahora pasemos a ver a tus clases de guitarra. Acá nos da como toda la estructura, todo este índice, nos dan varios cursos, porque por ejemplo todos estos cursos son los componentes macro, guitarra eléctrica, teoría musical, técnica, acordes y ritmos. Y miren que acá ya está dividido en el índice que sería la parte meso.
Aquí, por ejemplo, comenzamos con la introducción a la guitarra acústica. Y entonces el chico nos va a mencionar también cómo afinar ahí en do, que es como la afinación estándar. Y luego ya pasamos a la segunda parte, que es las partes de la guitarra clásica, acústica, perdón. Miren que muy bien después de haber dado al siguiente paso, nos da la oportunidad de devolvernos o de seguir. Y vean que los videos van cogiendo como más tiempo, más duración. Este ya dura, bueno, este dura 58 segundos. La técnica de mano derecha. Bueno, y obviamente el contenido exclusivo, pues porque muchos de ellos obviamente montan esas plataformas para poder ganar plata. Sin embargo, en la aplicación está totalmente gratis todo y me parece muchísimo mejor utilizar la aplicación, que además cuenta con un metrónomo para aquellos que quieran aprender a tocar guitarra rápidamente. Y por último, pues como les comentaba, edX. edX es una de las que más han estado utilizando y yo creo que de las plataformas más sectoradas en este momento, que miren, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey lo utiliza hoy en día, el MIT, Harvard, IBM, la Universidad Politécnica de Valencia, y se basan en lo mismo, que es estar constantemente mostrando contenidos de pequeñas duraciones consecuente con actividades. Como les venía diciendo anteriormente, estas plataformas son más de aprendizaje de autodirigido, por lo que normalmente son los chicos explorando ellos y ya. Lo que nosotros deberíamos primar es hacer nuestro propio ambiente virtual de aprendizaje teniendo en cuenta la misma estrategia del MIT, que la estrategia del MIT se basó en juntar tanto la presencialidad como lo que podrían dar, lo que podrían ellos repasar por medio del BlackBerry. Y bueno, pues ya dejando esto tan teórico y los ejemplos atrás, quiero mostrarles unas herramientas. Por ejemplo, ahorita les mencionaba, esta me parece de lo mejor que podemos utilizar hoy en día, que es Geniali. Es gratuita, es interactiva, pues miren acá podemos mostrarle, esto es un ejemplo de una presentación de ellos. Cómo crear una misma presentación en Geniali. Nos dice cómo hacer un índice, cómo hacer una cita, cómo planear los objetivos, hacer una historia, pues un timeline, eh, cómo anexar videos, cómo tener contacto, y eso solo es una parte de la presentación, ¿cierto? Después vamos siguiendo navegando y nos va a dejar cómo decir, cómo compartir y descargar. Lo bueno es que esto nos deja incrustar dentro de la misma plataforma. En cualquier plataforma puede ser la que ahorita vamos a usar, que es Wix, nos deja incrustar los videos, las presentaciones, todo lo que vayamos haciendo. Y también podemos hacer quiz, podemos hacer todo. Descarga en HTML5, que es hoy en día como uno de los lenguajes estándar de reproducción. Y bueno, acá podemos ver cómo se va variando entre tantas cosas. Por otro lado, que es una que llegué a utilizar mucho en mi época de la universidad, esto lo construí con Storyline, que es de la suite de Articulate. Articulate es una empresa que hoy en día se dedica a, a- a sobre todo primar en el aprendizaje en multidispositivos, porque ellos los formatos los hacen para que todo pueda ser reproducido en cualquier dispositivo, sea tableta, sea celular, sea computador, sea el computador más viejo de todos, ya que esto se basa también en HTML. Por ejemplo, esto fue parte de un curso que yo creé que creamos con unos compañeros para un trabajo, y era como hacerles recordar cuál es la historia de las constituciones de Colombia, ya que en la época que pudimos llamarlo interfederalismo, pues hubo más de 11 constituciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la actividad se basaba en que leían cuál era la constitución que habían hecho, obviamente ya se había visto el contenido anterior, ya les muestro la página, y la idea es que ellos tenían que arrastrarlo. Entonces arrastraban uno y si se quedaba ahí es porque era correcto. Y vamos a fallar. Vamos a dejarlos todos. Porque la idea es que tengan en cuenta lo que les comentaba ahorita, que la evaluación tiene que darse por sí sola. Pues la retroalimentación, perdón.
Le damos a verificar y me dice cuáles fueron malas, que fueron todas malas, y resulta que eso les daba una retroalimentación en la misma página. La página, que es esta, a ver, esta, aquí podemos ver cómo se ve reflejado todo nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si le damos clic en el menú, veíamos cómo estaba el origen, la lección número 1, y nos daba como la primera parte de cómo se dio la independencia de Colombia, ¿cierto? Bueno, en esa época la Nueva Granada. La lección 2 llegaba al punto de la época de la violencia. Y la 3, la lección 3 estaba basado en todo lo que se vivió entre el siglo XX, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, está la historia del Frente Nacional, cómo surgieron las insurgencias de Colombia, las guerrillas. Acá en la historia podríamos ver cómo están las ideologías del conservadurismo y el liberalismo, las constituciones del siglo XIX, que ahí es donde estaba la actividad, y vean cómo lo que les digo, vamos considerando tanto mapas mentales como videos. Esto es uno de los canales que más me gusta a mí utilizar, que es Academia Play. Este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Acá están los videos tanto de la Declaración de Independencia de Estados Unidos como los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento. posterior estaba la actividad que les digo. Como eso, hay una cosa de artículo que me parece muy bueno, pero a la vez, digamos, lo que es contraproducente, es que va muy de la mano con lo que son las plataformas de Moodle, ya que lo que nos deja es un paquete SCORM. Un paquete SCORM es un paquete que puede ser anexado y que da la calificación automáticamente con el Moodle. Entonces nos los deja de una vez en las calificaciones de ellos. No sé si alguna vez han explorado los Moodle, pero pues es un poquito complejo de formar un ambiente ahí en Moodle, y por eso es que yo prefiero utilizar Wix. Aquí, en actividades, ya están las partes más principales. Bueno, también teníamos la sección de foro, porque es importante tener un aspecto social, ¿cierto? Como les comentaba ahí, de que ellos charlen en el mismo grupo. Teníamos tanto las actividades de EducaPlay, como videos para poder hacer un podcast, escuchar, hacer videos, la edición. Ese era el final. Normalmente el trabajo final era realizar un podcast al respecto. Entonces acá, y eso es muy importante porque todo lo que les mandamos a hacer a ellos, que sean en estas actividades que sean muy de la digitalidad, eh, hay que enseñarles cómo hacerlos. Entonces, por ejemplo, acá, cómo se crea un guión, cómo subir a SoundCloud. Eso es cómo subir a SoundCloud. Aquí es cómo hacer un guión y aquí es cómo editarlo. Y lo importante era ver cómo esa secuencia en la que nosotros íbamos dándole como esa idea de cómo fue totalmente esa parte de la independencia de Colombia y cómo fue todo el siglo XIX y el siglo XX en el país. Por otro lado, quisiera mostrarles, pues también pensando mucho, cuando estaba preparando esto, yo dije como, bueno, hay que tener en cuenta mucho los espacios sociales que no están a nuestro alcance. Ahorita mencionamos unos cuantos. WhatsApp me parece que es el que más estamos usando en este momento. Sin embargo, me parece que darles algún sentido, como utilizando Twitter, una actividad así como hacer un hilo, me parece perfecto. Y yo veo que en este tipo de actividades, bueno, de este tipo de formatos, se da una, una buena forma de presentación, rigurosa. Por ejemplo, basado en lo que pasó hace poquito con el movimiento de Cambridge y con el asesinato de George Floyd. Este señor de Iván Ortiz nos da como un recorrido histórico de cómo surgió ese movimiento de Cambridge desde las partes de la época de la segregación en Estados Unidos, y él es de acá de Colombia. Después de tratarlo todo y demostrar cuáles fueron los primeros casos de Cambridge, que no solo fue George Floyd, acá nos muestra videos. Es que esto es lo importante, también se basan en varios formatos. Termina mostrándose cómo fue acá en Colombia, cómo ha sido acá en Colombia también.
Como podrán ver, estos hilos son muy largos. Hasta hace poquito, no sé si ustedes llegaron a ver el video de este señor que lo detuvieron porque estaba trabajando y no lo querían dejar seguir porque lo vieron dudoso, ¿cierto? Y también lo que ha pasado en Colombia, este de los hilos de Twitter me parecería una buena forma de hacer actividades, como decirle a los chicos, bueno, vimos un tema como, no sé, retomemos la violencia en Colombia, entonces, ¿por qué no hacer un registro, pues hacer un hilo en los cuales nos hablen sobre cómo se vivió la violencia, no sé, en Risaralda? Sería muy importante, y además abarcando a ellos los espacios sociales. No solo eso, eso también se ve en Facebook por medio de imágenes y en Instagram también por medio de imágenes. Es que hay que empezar a explorar estos espacios que son muy importantes para ellos y que constantemente ellos están ahí consumiendo y viendo todo desde los puntos más básicos, ¿cierto? Por otro lado, quisiera Miguel, hablarles, ¿dime? yo creo que en estos momentos es importante hacer como un balance y un resumen de todo lo que nos ha hablado, que nos parece súper interesante. Entonces, es importante tener en cuenta algo, y es que el microlearning lo que hace es dividir esa metodología de planeación y de desarrollo de las clases a través de algunos momentos de enseñanza de los contenidos. A esos momentos de enseñanza de los contenidos es lo que nosotros llamamos esas cápsulas educativas. A través de esas cápsulas educativas está relacionado entonces con los objetivos de enseñanza, que lo que hemos visto hasta el momento es que algunos se relacionan con la taxonomía de Bloom, que de acuerdo a los niveles de pensamiento inferior o superior, pues vamos desarrollando cada uno de esos momentos. A partir de esa base, relacionamos algunas de las herramientas y estrategias que podemos implementar nosotros para llegar de esas ideas micro a esas ideas macro. Entonces, es importante que nosotros como docentes empecemos a organizar y a estructurar nuestras ideas y nuestra enseñanza de una manera lógica y digamos que coherente desde la base del objetivo de aprendizaje planteado y cómo vamos a ir construyendo paso a paso el conocimiento con los estudiantes. Entonces, a partir de eso es que Miguel nos ha mostrado el Geniali para las presentaciones interactivas, Khan Academy para enseñar matemáticas, redes sociales como Facebook y Twitter como estrategias también para enseñar este tipo de conocimiento, y creería yo que con este recorderis podemos continuar. Bueno, listo. Claro, como estos son demasiado, porque al ser un abordaje todo un curso, pues cabe todo lo que tenemos que tratar nosotros en las clases. Pues claro, tenemos que tenerlo en cuenta tanto desde los objetivos de aprendizaje, desde el currículo, y después de que nosotros tengamos claro esto, ya podríamos pasar a crear nuestro propio ambiente virtual de aprendizaje. Yo utilizo Wix, como les mencionaba anteriormente. Como verán acá, tengo el que utilizaba para mis clases, como como también he utilizado Moodle, pero pues no podría utilizarlo con mis estudiantes en el caso porque ellos no tienen buena conexión a internet. Entonces, a mí Wix me ha servido demasiado porque les presento y es muy, digamos, muy intuitivo para ellos. Ellos pueden estar navegando fácilmente ahí. Entonces, les voy a enseñar cómo hacer. De todos modos, voy a grabar este momento acá con Loom para que quede quede con nosotros este video tutorial sobre cómo hacer este montaje de la plataforma Wix, ¿cierto? Bueno, ahora sí, nosotros lo bueno es que nos deja plantillas. Entonces, por ejemplo, la plantilla, espérense que se cerró. Qué pena con ustedes. Las plantillas de Wix son muy intuitivas también para hacerlas. Yo prefiero comenzar la página desde una misma plantilla. Vamos a seguir recordando. Por ejemplo, vamos a utilizar la plantilla del blog. O vamos a utilizar la otra. Listo, ahorita sí les vemos las plantillas. Podemos acá ver una diversidad de plantillas que me parecen que podríamos utilizar cualquiera e ir modificando. Entonces, por ejemplo,
Wix tiene dos formas de editores, que es como para la gente que ya tiene más conocimiento en programación y es el editor viejo, y esta que es como más de planeación básica. Y acá, por ejemplo, aquí ya tenemos hecho un menú, que es la parte principal. Aquí podemos estar dándole nuestro recorrido de aprendizaje, si es que es necesario. Sin embargo, acá en esta ventana, lo vuelvo a mostrar, en esta ventana de menús y página, podemos anexarlos y podemos borrarlos. Vamos a borrarlos de una vez para ya después, para ir creando poco a poco. Bueno, entonces aquí ya nos quedó simplemente la página de inicio. Ya simplemente sería agregar una nueva página, ¿cierto? Le ponemos como lección 1 o como queramos llamarle. Y ya tendríamos por acá en nuestro menú nos muestra cómo queda lección 1. Si, no sé, dependiendo de cuántas lecciones vayamos a crear, obviamente teniendo en cuenta cuáles son los temas que vamos a poner en el ambiente virtual de aprendizaje. Lección 2. Y lección 3. Dijimos estas 3 por ahora, ¿cierto? Aquí tenemos como la forma, la ventana de edición de lo que vamos a tener, de lo que vamos a agregar en cuestión de formas. Podemos cambiar el fondo desde este punto. Vamos a poner un color plano, más bien un grisecito. Y acá ya empezamos a agregar los textos. Tenemos los estilos y varias fuentes para poder agregar, ¿cierto? Este de encabezado número 1 sería el estilo más grande. Podríamos llamarlo, no sé, yo aquí tengo guardado unos videos incrustados de ciencias sociales. Entonces vamos a poner ciencias sociales, que son basados en los estándares básicos de cuarto a quinto. Entonces, ciencias sociales, cuarto, pongámoslo así. Luego de eso, pues lo importante también es encontrar, darles botones para ellos navegar desde las mismas páginas. Y esto hay que darles un anexo a los menús. ¿Cómo hacemos esto? Acá le damos doble clic, agregar enlace. Y lo vamos a ubicar a ventanas. Y bueno, un momentico, se me fue el botón. A ver, los enlaces acá. Inicio o lección 1. Entonces este botón nos va a dirigir directamente a la lección 1, ¿cierto? Vamos a ponerle acá, lección 1. Ahora vamos a agregar un segundo botón para la lección 2. Y bueno, si vamos viendo como la previsualización de la página, está previa. Ah, bueno, se me borraron ahí, pero bueno. Vamos viendo cómo se van creando las páginas de acá de lección 1, lección 2, lección 3. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que nuestra página sea vista, tenemos que darle acá en publicar. Ya después de darle publicar, pues obviamente ya podríamos
ya podíamos mandárselos a los estudiantes con el enlace que nos acaba de dar. Pero bueno, aquí se me borró esto, no sé por qué. Listo. Vamos a anexar los videos, los botones, pero esta vez pues nada más. Ah, bueno, tengan en cuenta mucho que cuando estemos navegando tenemos que estar pensando en qué punto estamos, ¿cierto? Por ejemplo, acá ya estaba en la lección 2, agregué el botón en la lección 2, pero la idea es que quede en la lección 1, ven, en el inicio. Aquí en el inicio ustedes pueden agregar muy bien cuál es su perfil, quiénes son, pueden agregar la introducción del foro, que ya les voy a enseñar cómo agregar un foro. Posterior a eso, pues ya podemos estar agregando los medios, ¿cierto? Por ejemplo, acá normalmente nosotros podemos cargar los archivos desde nuestro computador. Sin embargo, también nos deja incrustar desde YouTube. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo primero es, bueno, desde acá podemos agregar los videos normales, incrustado. ¿Sí? Entonces, insertar código. Yo acá al lado tengo los enlaces. Y como podrán ver, de ahí ya quedó nuestro primer video incrustado. Este hace parte de lo que es el nomadismo y el sedentarismo. Aquí esto puede estar guiado con una caja de texto, ¿cierto? Que sea de texto normal. Obviamente, pues también le podemos dar una forma según el diseño que queramos. Y vamos agregando franjas, que es como para ir dándole ciertas formas a nuestras cosas. O una cajita. Una cajita que... Como les dije, acá al lado está nuestra barra de posicionamiento del diseño, ¿cierto? Acá la tenemos que dar que vaya hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Para que nuestro texto, aunque claro que desde el mismo lugar podemos agregar el texto, miren. Ya vi cuál es el problema, qué pena con ustedes. Este color pongámoslo en blanco. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos agregando el diseño que nosotros queramos. Obviamente podríamos haber dejado el de la misma página, pues porque para eso están las mismas plantillas. O podríamos haber creado con otra plantilla, ¿cierto? Para agregar el blog, el foro, nos vamos a este punto de acá, que son las aplicaciones. Acá Wix nos da muchísimas opciones. Por ejemplo, hay también para hacer un chat, hay para hacer esa sección de foro, que bien como les dije, en la introducción sería pertinente tener la parte de la introducción de nosotros hablando con los estudiantes, quiénes son ellos, cuáles son las cosas que esperan del curso, etcétera, ¿cierto? No sé si hay alguna duda hasta el momento de los profes ahí comentando, si quieren que repita un paso. Miguel, en estos momentos nosotros les compartimos a los docentes un tutorial por vía chat
Igualmente se lo vamos a poder compartir a través del correo electrónico y creería yo que con esas indicaciones ellos podrían terminar de explorar este tipo de herramientas. Claro. Lo más importante para crear, obviamente, nuestro curso de microlearning es toda la parte de la planeación, como les comentaba anteriormente. Desde el punto en el que cojamos nuestros planes de estudio, empecemos a dividir cada tema y sobre todo darle la prioridad sobre cuáles son las jerarquías que va a tomar, cuál es la ruta de aprendizaje, es lo más importante, saber cuál es la ruta de aprendizaje. Explorar nuevos espacios sociales, por ejemplo, les comentaba ahorita Discord, también está Twitch. Twitch es uno que se encarga de hacer eh, streaming, de sesiones de streaming que son muy importantes para los muchachos que también juegan. Es que hoy en día como la comunidad gamer es la que más hace como el contenido. Y obviamente otra cosa que me parecería muy importante es crear playlists en YouTube para que ellos vayan consumiendo. Darle lo suficiente para que ellos puedan repasar. Por ejemplo, les voy a dar algunos de los youtubers que más me gusta a mí de utilizar. Por ejemplo, yo he utilizado mucho Julio Profe, pero en este momento les puedo mostrar uno que se llama Cordura Artificial, que me parece muy bueno para abarcar temas desde la filosofía, que también hay otros muy buenos. Obviamente para crear una playlist en YouTube tienen que tienen que llegar hasta acá, darle clic en guardar. Vamos a crear una nueva lista que se llame, no sé, filosofía. Hola a todos. Me han estado pidiendo mucho que hable. Este mismo youtuber tiene otro canal que se llama Cordura Artificial. Hola a todos. Les habla. Ahí los vamos agregando. Hay que ver que las hagamos públicas, ¿cierto? Porque si no, ellos no podrían estar ahí. Eh, Otro youtuber que me gusta consumir mucho, que es muy bueno sobre temas musicales, es Jaime Altozano. Él nos hace comentarios sobre las estructuras más básicas de la música, nos comenta también sobre piezas que son de ahora, por ejemplo, que como nos comenta sobre Rosalía, y le da todo lo que es toda esa pertinencia y toda esa rigurosidad académica que él sabe. También tiene unos tutoriales, por ejemplo, de cómo entender las escalas. Y a este otro, pues podríamos también anexarlo en, en una lista nueva, ¿cierto? Hacer una nueva lista. Y así constantemente ir creando y ir consumiendo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que estar últimamente primando es estar viendo muchas cosas en Internet. Y obviamente tener en cuenta que tenemos muchas ayudas de los mismos youtubers para no tener que estar creando todo este contenido, porque pues si bien tenemos que estar haciendo videos, podemos estar haciendo videotutoriales que son muy importantes, también tenemos que ver qué nos puede brindar YouTube, qué nos puede brindar Spotify, qué nos puede brindar. O sea, Spotify es otra herramienta que me parece que es muy poco explorada y que tiene muchos podcasts, cuentos para español, mitos exactamente para español. También tenemos historia, en los podcasts de historia son muy buenos y a esto, como les comentaba anteriormente, abarcan los espacios sociales. Google es un Google. Un Google. Muy ¿Alguien se le soltó ahí el micrófono? Y pues bueno, yo les recomendaría mucho que siguieran esta página de Wix, ya que, como les comentaba anteriormente, es muy fácil de montar. Todo lo que podamos hacer ahí son infinidad y obviamente teniendo una planeación muy rigurosa, podríamos hacer las cosas de una mejor forma.
El blog también es una muy buena forma para darles una actividad a ellos, hacer un blog personal. También podría ser una bitácora. Esto tiene infinidad de funciones. Por otro lado, también podríamos utilizar otros ambientes, como el mismo Facebook, que les comentaba ahorita, crear un grupo privado. Y ahí en el grupo estar mandando los contenidos también sirve. Para aquellos que no tengan una buena conexión a Internet y solo puedan tener redes sociales, ahí está. Y si no, las mismas estrategias por WhatsApp, ¿cierto? Porque es que WhatsApp yo creo que es la herramienta, la aplicación que más estamos usando hoy en día, ya que con WhatsApp nosotros nos comunicamos, nosotros estamos constantemente subiendo información, mandándoles, además de que estamos moderando, estamos sabiendo cómo están ellos de estado de ánimo. Entonces, lo principal de todo esto es también estar como explorando, explorar lo mayor posible en herramientas y claro, tener estrategias didácticas que vayan guiadas a poder utilizar juegos, a utilizar la gamificación, que es también una estrategia muy importante en esta era virtual. Y bueno, ya para cerrar, les quiero mostrar lo que para mí es como la última parte de la evolución de la taxonomía de Bloom, que es esta rueda pedagógica. Ahora ya ni siquiera se toma como una tabla, ya que podemos ver, esto está basado totalmente en la revolución 4.0. Y acá tenemos, por ejemplo, todos los contenidos que ya habíamos, todos los niveles que ya habíamos comprendido desde hace rato. El recordar, comprender. Lo importante de esta nueva taxonomía es que nos dan aplicaciones del celular para poder explorar. Por ejemplo, acá tenemos Excel y Evernote, que es un cuaderno de notas muy importante. Véanlos acá las actividades. Por ejemplo, hacer marcadores, enumerar, hacer mapas mentales, suscribirse a un canal, procesar texto. Por acá en el nivel de aplicar, ya podemos ver cómo juega, graba, sube a internet, simula, lleva a cabo y pues veamos los verbos, obviamente, las actividades. Quiero decir, recolectar, juegos de roles, presentar, demostrar, editar, crear, hacer rompecabezas, mapeos. Por otro lado, acá tenemos el nivel de análisis, que yo creo que es uno de los más difíciles de abarcar hoy en día, ¿cierto? Esta rueda pedagógica fue hecha por Sharon Edley, que de por sí la publicó en el 2014 y no tenían como en cuenta tantas aplicaciones que hoy en día tenemos y que han surgido. Por lo que yo les comentaba ahorita que podíamos también ver utilidad en Discord, podemos ver utilidad en Twitch, en TikTok, en Vigo Live, muchas otras que podamos tener en cuenta. Acá en la parte de análisis, entonces también está en contrastar, distinguir, categorizar. Y en las actividades, vean hacer encuestas, digamos, esto se puede hacer con Google, también está graficar. Y vean, muchachos, es que acá podemos explorar todas esas herramientas que nos dan, que por si ya, si se meten a las páginas que nos mencionan acá al lado, están totalmente con los tutoriales, con la forma de utilizarse. Y pues bueno, como dice acá, los criterios para recordar aplicaciones que caen en esta categoría mejoran la habilidad del usuario para definir términos, identificar hechos y recordar o localizar información. Como les decía ahorita, en la era digital tenemos muy en cuenta esta de evaluar. Y para eso está Critica, miren que está Facebook, está WhatsApp, está Messenger, porque esto es mucho del diálogo, ¿cierto? Justifica, defiende, verifica. Y en las actividades, hacer juicios, fingimiento, juzgar, reportar, hipotetizar. Y bueno, muchachos, la invitación es que podamos explorar esta rueda y ver qué podemos sacar de ella y qué no podemos sacar, ¿cierto? Porque obviamente no podemos sentir que podemos abarcarlo todo en un momento. Y pues eso ya sería todo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Nos queda la reflexión entonces con este ciclo
Con esta conferencia del día de hoy cerramos como una franja de herramientas tecnológicas que podamos implementar en nuestro diseño. La próxima franja, en nuestra conferencia número 8, vamos a empezar a hacer relación con la radio y cómo la radio educativa puede llegarse a crear o podemos utilizarla para implementar estrategias en el aula de clase. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao. Luego. Hasta luego.